Buenos días, mis queridos hermanos, en este día tan radiante, tan lindo. Hoy quiero nuevamente compartir contigo un tema tan precioso como es la mayordomía. El tema que hoy yo traigo es, ¿estás listo a pagar el precio? Antes de comprender este tema y el contenido de ello, quiero que inclinemos nuestro rostro y elevemos una plegaria al cielo para que pueda Dios ser propicio a comprender este tema. Oh buen bendito Padre Celestial, gracias te damos por las bendiciones que nos has regalado. Gracias, Señor, porque tú nos has dado mucho y porque nos diste a tu Hijo Jesucristo en propiciación nuestra para que nos rescatara, para que muriera por nosotros y nos diera su salvación, que derramara, Señor, sus ricas bendiciones sobre tu pueblo, sobre tu iglesia y sobre todo sobre nuestras familias. Ayúdanos ahora al estudiar tu palabra, a poder comprenderla y a estar listos, Señor, para pagar el precio que tú quieres que paguemos. Ayúdanos, Señor, porque lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Así es que vamos a analizar un poquito uno de los temas más valiosos. Cuando nosotros analizamos lo que son diezmos y ofrendas. Hay veces que este tema a la gente como que no le gusta escucharlo. Le gusta recibir de Dios, pero no le gusta desprenderse de lo que Dios le da. A veces somos un poquito acaparadores. Y eso no es culpa nuestra. A veces desde niños nos enseñan a que todo es nuestro. Un niño pequeño, lo que él tiene no lo quiere compartir. Dice, esto es mío. Y si alguien anda con un carrito, él dice, también es mío. Nos enseñan a ser egoístas porque no nos enseñan a compartir. Uno de los propósitos que Dios quiere es que nosotros paguemos el precio de lo que se nos da. ¿Por qué razón? Porque mira lo que dice 1 Corintios 4:2. Ahora bien, además se requiere que los administradores cada uno sea hallado fiel. ¿Te consideras tú un administrador de Dios? ¿Te consideras un mayordomo de la causa del Señor en esta tierra? Si el Señor te ha llamado a ti y a mí para ser administradores de los bienes venideros, entonces también el Señor te va a pedir cuenta de la administración que estás haciendo. Así es que estás listo para pagar el precio. Hoy vamos a analizar cómo el Señor nos da, pero también nos pide. Vamos a analizar varios aspectos. Primero, el primer diezmo, tú sabes que el Señor lo dio para nosotros. Malaquías 3:8, mira lo que dice. Malaquías 3:8. El Señor hace una pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Y él mismo contesta y dice, ustedes me habéis robado. Y el pueblo dice, ¿en qué te hemos robado? Y él dice, en vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Nos hemos convertido en sinvergüenzas, en ladrones. No dice diezmo, dice diezmos. Y no dice ofrenda, dice ofrendas. ¿Por qué? Porque no solamente hablaba de un diezmo. El primer diezmo nosotros tenemos que tenerlo bien claro. Números 18:21. En Números 18:21, él dice, aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel, por heredad, a cambio de su ministerio, en el cual sirven en el ministerio de la tienda de reunión. Pablo en Hebreos decía que los que trabajan para el servicio de Dios vivan de la obra de Dios, los que trabajan para el tabernáculo. Ahí está diciendo, yo le di los diezmos de toda la tierra. Israel tenía que dar el diezmo a la tribu de Leví, porque el ministerio de ellos era administrar el servicio de Dios, trabajar en la causa de Dios, proveer para ayudar al pueblo a caminar espiritualmente. Ahora mira lo que dice Levíticos 21, 17 al 23. Habla a Aarón y diles, ningún hombre de tu descendencia por todas sus generaciones a defecto se acercará para ofrecer alimento en la casa de Dios, porque ninguno que tenga defecto se acercará, ni ciego, ni cojo, ni aun el que tenga el rostro desfigurado, extremidades deformadas. A ver el otro texto. Ni hombre que tenga pie quebrado o mano quebrada, jorobado, ni enano, ni en que tenga defecto en ojos, sarna o pestilencia, ni castrado. Si tú lo analizas,
La obra que el Señor pedía a los levitas para el sacerdocio era una obra sin defecto, completa. Entonces, hay veces que nosotros tenemos que entender que cuando Dios le da a Israel, y así como le daba, también le pedía. En Malaquías decía que las ofrendas que el pueblo llevaba eran defectuosas, cojas, mancas. A veces nosotros queremos darle al Señor lo que nosotros queremos darle. Queremos ofrecerle algo que no ha pedido. Así como pedía para su ministerio algo completo, también pedía en el diezmo lo mejor. Y el primer diezmo era para el mantenimiento de la obra. Era para pagar a los que trabajaban en la obra, para el sustento de aquellos que trabajaban en la obra. Hay muchas personas que son doctores, abogados, ingenieros. A ellos no se les demanda nada en la iglesia, en la obra del Señor. Ese es su trabajo, es otro. Ellos ganan y tienen entradas muy bien remuneradas, pero no les exigen nada para la iglesia de Dios. Pero el que trabaja para Dios tiene que vivir de lo que entra a la tesorería de Dios. El primer diezmo era exclusivo para la obra de Dios. No se podía tocar para nada más. Pero ¿qué del segundo diezmo? Porque yo les voy a decir algo. Nosotros a veces como que no entendemos o no comprendemos. ¿Qué del segundo diezmo? Mira lo que dice en el libro de Deuteronomios 14:22. Diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera, lo que rinde de tu campo cada año. Ahora hasta el 29. Dice, comerás en presencia del Señor tu Dios, en el lugar donde Él escogiera para poner ahí su nombre. El diezmo de tu grano y de tu mosto, de tu aceite y de los primogénitos de tus vacas, de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre a tu Señor tu Dios. Además, si en el camino es tan largo para ti, que seas incapaz de llevar el diezmo, por tanto, a un lugar tan lejos, donde el Señor tu Dios escoja para poner ahí su nombre, cuando el Señor tu Dios te haya bendecido, entonces lo cambiarás por dinero, atarás el dinero en tu mano e irás al lugar que el Señor tu Dios escoja. Podrás gastar el dinero en todo lo que tu corazón apetezca, en vacas, en ovejas, en vino, en sidra, en cualquier otra cosa que tu corazón desee. Ahí comerás en presencia del Señor tu Dios y te alegrarás tú y tu casa. Tampoco desampararás al levita que habite en tus ciudades. Recuerda que él no tiene parte ni heredad contigo. A fin de que cada tercer año sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, el forastero, el huérfano y la viuda, que habitan en tus ciudades y comerán y se saciarán para que el Señor tu Dios te bendiga en toda la obra de tus manos. Es interesante. El segundo diezmo era muy parecido al primero. Era prácticamente la misma porción que se daba. Pero tenía otros propósitos. ¿Por qué razón? Porque el segundo diezmo era llevado el primero, segundo y tercero, cuarto y quinto y sexto año a las ciudades. Mira qué interesante. De él podían comer los pobres, los extranjeros, las viudas, los huérfanos. Pero además el Señor instaba a que tomaran en cuenta a los levitas que vivían en cada una de las ciudades y que trabajaban en cada una de las iglesias de esas ciudades. Ahí podían comerlo. De ese dinero que se juntaba, ese dinero era como una ofrenda, pero se le llamaba el segundo diezmo. Y eso quedaba para la iglesia. El primero era exclusivo para el ministerio. El segundo era para la iglesia. El segundo diezmo se otorgaba para suplir las necesidades que habían dentro de la iglesia. Fomentaba las reuniones con el pueblo en reuniones religiosas. El segundo diezmo se podía tomar para los festines que se hacían, los congresos que se hacían en la iglesia.
las reuniones que se hacían en la iglesia. Después también era suplir las necesidades de los pobres. Cuando había bastante dinero, había también cómo suplir las necesidades de aquellos que carecían de alimento. Se proveía para las ofrendas de gracia y festines, celebraciones anuales. En Israel se celebraban varias fiestas. En nuestra iglesia se celebran también actividades, fiestas espirituales. Ese segundo diezmo era para proveer. También dice, se proveía para frecuentar las compañías, para ayudar a las necesidades de otros hermanos en otros pueblos que tal vez eran de más escasos recursos. El segundo diezmo viene a proveer y a sostener la iglesia. ¿Por qué razón? Si somos generosos con el primer diezmo y si somos honrados y fieles con el primer diezmo, que es para el ministerio, si nosotros aprendemos a dar al Señor el segundo diezmo, también vamos a obtener grandes bendiciones. Ahí me llama mucho la atención lo que dice en Patriarcas y Profetas. Mira, te lo voy a leer. Dice, la consagración de Dios del primer diezmo de las rentas, ya fuese de la mies o del huerto, del rebaño, de la vacada, era para la consagración del ministerio, pero el dar el segundo diezmo era destinado al alivio de los pobres. El uso que tenía este primer diezmo era para proveer a la iglesia las oportunidades de tener dinero para que no hubiesen necesidades dentro del pueblo. Un capítulo entero se escribió acerca del segundo diezmo. Nuestra iglesia primitiva usaba el segundo diezmo. Nuestros pioneros usaban el segundo diezmo, lo utilizaban para la educación, lo utilizaban para el crecimiento de la iglesia, para construir capillas, para que hubieran fondos. No se tocaba el primer diezmo, se tocaba el segundo diezmo que era consagrado para este uso. Hay veces que nosotros tenemos que aprender a dar al Señor lo que a Él le corresponde. Lo que Él nos pide a nosotros que demos. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros no nos queremos comprometer con el cielo. No queremos ver cómo el cielo también nos va a multiplicar. Sabes, me llama mucho la atención. El testimonio dice que a Israel se le pedía la cuarta parte de las entradas de sus dineros, de sus ganancias. Un 40% de sus entradas eran para la obra de Dios. En el primero y el segundo diezmo era un 20%. Entre las primicias y las ofrendas era el otro 20%. Pero curiosamente Israel nunca empobreció. No vas a encontrar a un solo israelita ni a un solo judío pobre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos generosos con Dios. Yo conocí un hombre, un amigo mío, ya él murió. Pero este hombre cuando llegó a la iglesia, él se propuso y dijo, yo voy a empezar a dar el diezmo puntualmente. Y luego Dios le empezó a bendecir y empezó a dar 2 diezmos. Y después dijo, no, yo voy a dar un tercer diezmo. Llegó a dar el 30% de sus entradas más las ofrendas que daba. Era muy generoso, pero Dios también le bendijo. Yo le conocí, le vi. Este hombre tenía propiedades, tenía riquezas, tenía casas. Pero él no era tacaño para con Dios. Él era generoso para con Dios, para su obra, para su iglesia. Ayudó a establecer capillas, ayudaba a las familias. Él mes a mes sabía que ciertas familias necesitaban y él estaba ahí con su dinero, con su alimento, con lo que tenía que proveerles. Es que si Dios te da mucho, tú tienes que pagar el precio. Y el precio es devolverle mucho al Señor. En el tema de ayer dijimos que al que mucho se le da, mucho también se le va a pedir. ¿Te das cuenta? Dar el segundo diezmo. Hay veces que la gente dice, nos piden mucho, están pidiendo demasiado, pero es que Dios quiere darte también. Y no hablamos de prosperidad, no estamos diciendo que si das 50 Dios te va a dar 500, no. Estamos hablando de fidelidad para con Dios, de compromiso para con Dios. Porque su palabra dice, me habéis robado. Puede ser que si yo no devuelvo lo que le corresponde al Señor, me voy a perder por ladrón.
Y a veces las personas me preguntan, ¿qué es? ¿Que me voy a salvar por el diezmo? No, tú te salvas porque Cristo te salvó en la cruz del Calvario. Pero si tú te conviertes en ladrón y si robas al que te da los bienes, al que te da y multiplica en ti, entonces sí te vas a perder por ladrón. Porque a veces desconfiamos de las promesas de Dios. Desconfiamos que Dios pueda proveer para nosotros y que nos pueda dar. El segundo diezmo, cuando tú te comprometes con Dios, no te va a quedar mal. Dios dice, el que le da al pobre, a Dios le presta. Recuerda que el segundo diezmo era con fines caritativos, con fines de que la iglesia tuviera dinero. Muchas de nuestras tesorerías carecen de dinero porque nosotros a veces solo devolvemos el primer diezmo. Pero luego nuestro segundo diezmo, nuestras primicias y nuestras ofrendas no están muy raquíticas, muy pobres. Y a veces decimos, ¿por qué me va mal? Porque es que no tengo. El Espíritu de Profecía dice, Dios le dará a las personas conforme lo que quieran dar. Y si quieren dar poco, entonces bajará sus entradas. Y hay gente que dice, es que bajó mi negocio. Es que ya no estoy ganando lo mismo. Pero yo veo que en el comercio, yo ando en la calle, yo veo la situación y yo veo que la gente siempre compra y vende. No, tienes que analizar, ¿estaré siendo fiel con Dios? Con respecto a la luz que Dios nos da, nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la luz que se nos está dando. Hoy yo te estoy invitando a que tú seas fiel con el segundo diezmo. Porque no dudo que tú devuelvas el primer diezmo fielmente. Pero ¿qué del segundo diezmo? Haz compromisos con Dios. Dile, Señor, aquí estoy. Aquí vengo a ti para hacer un pacto contigo de devolver el segundo diezmo a la iglesia. El segundo diezmo queda para la iglesia. Pero la iglesia se va a ver beneficiada. Conocí una iglesia que empezaron todos sus miembros a dar el segundo diezmo. Y así como se devolvía el primer diezmo, la iglesia también se miraba beneficiada con el segundo diezmo. Y a veces yo llego a esa iglesia y la veo y digo, qué linda está. Porque ellos con el segundo diezmo tenían para dar mucho. Y para ayudar a la iglesia y para proveer a los necesitados. Comprométete con Jesús. Cree en Él. Y Él va a ser fiel contigo. Que Dios te bendiga. Es mi deseo de oración y espero que tú puedas comprender que el segundo diezmo no vas a hacer una mala inversión. Cuando tú lo empieces a dar, cuando empieces a comprometerte con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo, tú vas a ser rico y no solamente en esta tierra, sino también riquezas espirituales. ¿Por qué razón? Porque el Señor te va a decir, bien hecho siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde en esta hora. Te espero el día de mañana, si Dios así lo permite.